El nivel 7, individuos altamente narcisistas, no distinguen de personas con algún tipo de trastorno psicótico, matan a la gente de su entorno, principalmente por celos o por pasión. El nivel 8, personas no psicópatas, pero con altos niveles de furia reprimida que llegan a matar cuando en algún momento se desencadena lógicamente ese sentimiento que tienen y le causan el daño a la otra persona. Nivel 9, amantes celosos, despechados, con características psicopáticas, y así sucesivamente. El doctor Stone va a ir clasificando a través de los daños, de los agravios que la persona ha cometido en su entorno, previa análisis, previa investigación. Y lo importante de lo que el doctor Stone llegó a establecer es que no solamente él hizo un análisis de resultados, el doctor Stone hizo un análisis también investigativo de la vida de esa persona. ¿Y por qué de la vida de esa persona? Porque como les he referido, existen factores externos, ejemplo, factores sociales, factores incluso religiosos, factores culturales que pueden impulsar a una persona a cometer algún tipo de delito. A nivel religioso podemos mencionar, hemos visto cómo algunos creyentes de alguna religión de Oriente Medio, a los que se le llaman extremistas, cómo vemos que estas personas cuya creencia religiosa va mucho más allá de buscar, por ejemplo, una paz social. Son personas que por su religión buscan causarle un daño a alguien que esté contrario a lo que sus preceptos religiosos atienden. Entonces es importante que este tipo de análisis cerebral y cognitivo se desarrolle a nivel de nuestro país, se desarrolle a nivel de Latinoamérica, para poder tener un entendimiento un poco más científico del por qué la persona tiene una tendencia a cometer algún tipo de delito. Y podemos pensarlo nosotros de manera muy directa y de forma muy sencilla. Podemos hacer un balance entre los centros penitenciarios, hablemos de aquí de Panamá, los centros penitenciarios donde están los de género masculino versus los de género femenino. Busquemos dónde hay mayor incidencia delincuencial, dónde hay más privados de libertad. Cuando hacemos un análisis o cuando se hace un análisis criminológico, definitivamente que en los centros penitenciarios donde se encuentran los de género masculino hay mayor población que en el de género femenino. Y esto es importante hacer este análisis, porque ciertamente a través de los estudios psiquiátricos y los estudios genéticos, todo apunta a que el hombre es más proclive en cometer un hecho típico antijurídico culpable denominado al final delito. En Panamá para poder estudiar ya cuando se tiene un evento, un delito, se tiene un crimen y se inicia una investigación jurídica, lógicamente también se inicia una investigación técnico y científico. Y es aquí donde la psiquiatría forense, que se encuentra dentro del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, cobra vital importancia. Y es que son los psiquiatras aquí en Panamá los llamados a hacerle un análisis directo a esa persona que cometió este hecho, que cometió este delito, con la finalidad de poder entender si él tenía la capacidad
lógica, la capacidad volitiva para poder desarrollar o para poder cometer un hecho violatorio de toda norma penal. Y este quehacer psiquiátrico forense se encuentra dentro de un libro que se denomina Directorio de Servicios Periciales. Ese Directorio de Servicios Periciales es el recetario, por así denominarlo, forense, donde los que administran justicia o donde los que trabajan con la administración de justicia tienen que verificar qué pericia se va a llevar a cabo dentro de una investigación cualquiera que se esté desarrollando. En este caso, el Directorio de Servicios Periciales, a través de la psiquiatría, les va a referir a los que administran justicia qué es lo que necesitan ellos para poder que se haga un análisis psiquiátrico a una persona que ha cometido presumiblemente un hecho delictivo. Y dentro de ese servicio o Directorio de Servicios Periciales, a través de la sección de salud mental, la unidad de psiquiatría forense, una de las pericias que él desarrolla es la capacidad de la comprensión. Y esto es muy importante y va de la mano con lo jurídico. Porque para poder que una persona sea sometida al rigor de la ley penal, tiene que tener capacidad de comprensión, capacidad cognitiva, es decir, verificar si esta persona no tiene ninguna enfermedad mental crónica, transitoria o intermedia, para poder entender él o ella si lo que hizo estuvo bien o estuvo mal. Y es ahí donde la psiquiatría, a través de esta pericia, que se llama capacidad de comprensión, el objeto de la pericia busca determinar la capacidad de comprender la licitud de un hecho que se le imputa y, adicional a ello, determinar la raíz, el origen y la comprensión de esos hechos. Tiene la función de medir los aspectos cognitivos y volitivos, de lo que ya habíamos referido, del evaluado. Esto quiere decir de que el psiquiatra se va a encargar de emitir a través de un dictamen pericial finalista una conclusión que pueda determinar si en efecto esta persona que cometió presuntamente el hecho que se investiga tiene la suficiente capacidad, el entendimiento de poder saber qué fue lo que hizo. Y atendiendo a estos factores o atendiendo a esta conclusión pericial de este psiquiatra, el tribunal de juicio determinará al final si en realidad con todos los otros elementos de convicción existentes pueda llegar a una conclusión de culpabilidad o no, o de inimputabilidad. Porque en el evento que ese dictamen pericial al final establezca de que la persona tiene un agravio mental, un agravio psíquico, no comprendía lo que estaba haciendo, esta persona no puede ser sometido a una medida privativa de libertad. Será sancionado, pero se le aplicará otra medida distinta, una medida curativa, estar bajo observación psiquiátrica, estar bajo un tratamiento psiquiátrico y cualquiera otras de las medidas aplicadas para estas personas que padecen de algún tipo de situaciones mentales. Otra pericia también que a nivel de Panamá los psiquiatras forenses hacen o efectúan es el estado mental de las supuestas víctimas. Y esto sucede o acontece porque a veces hay víctimas que no son víctimas, víctimas que mienten, víctimas que no dicen la verdad para causarle el daño o el agravio a la contraparte. Y es allí
donde la psiquiatría forense también acá en Panamá juega un papel muy fundamental. Porque ya no nos estamos yendo a ese decir o a los dichos de las personas. Ya estamos viendo cómo a nivel científico se puede llegar a una conclusión para determinar si esa persona en realidad se encuentra afectado o afectada por un hecho que se le cometió. Y es por eso que cotidianamente nosotros vemos en casos muy sonados de investigaciones aquí en Panamá, cómo muchos de las personas que se le están imputando cargos inmediatamente se quieren volver locos. O se quieren volver locos o se quieren volver cristianos después. Los vemos con una Biblia debajo de los brazos en momentos totalmente rápidos. No quiere decir que una persona no pueda cambiar, claro que sí, pero son cambios espontáneos prácticamente. Y es por ello que el papel del psiquiatra es sumamente importante en toda investigación, porque a través de la psiquiatría es que se va a determinar si la persona tiene la capacidad volitiva y cognitiva de entender y de realizar un acto, realizar una acción o cometer una omisión que cause un daño o que cause a un agravio cualquiera a personas o también a objetos, cuando se traten de hechos relacionados contra el patrimonio económico. Y por último, la pericia de determinar el riesgo de violencia. También el psiquiatra forense panameño hace un abordaje para poder determinar si esa persona todavía tiene la capacidad de seguir cometiendo daño, seguir cometiendo algún tipo de ilícito. Esto me conlleva a mí con uno de los anteproyectos de ley aquí en Panamá que se está impulsando, que es el anteproyecto que le llaman antipedófilo. Y es con la finalidad de poder saber en espacio y en tiempo donde un ciudadano que ha sido investigado y sancionado por violación a menores de edad se encuentra. Y el psiquiatra tiene que atender esa predisposición también de esa persona, si esa persona todavía mantiene el potencial de cometer un acto igual o peor del que fue sancionado. Entonces vemos que en Panamá sí existe ya la base científica para poder entender el quehacer humano, pero desde un punto de vista psiquiátrico, mental y cognitivo. Comparto con ustedes 3 casos que se han dado aquí en Panamá, de los cuales yo tuve la oportunidad de estar en 2 casos de ellos, y vamos a hacer un abordaje de manera muy breve, cómo lo científico o cómo también el comportamiento de esas personas los llevaron a ser lo que han sido hoy, personas que le han quitado la vida a muchas otras personas. Y el primer caso de ellos es el caso de Carlos Alberto Meneses Lambis. Este ciudadano ya lleva 17 años prófugo de la justicia de Panamá. De manera muy breve, Carlos Meneses Lambis fue una persona que en 1995, en un conocido caso en que él llegó a abordar a una trabajadora del Club Unión, le dio seguimiento. Esta trabajadora del Club Unión tenía unos amoríos con uno de los socios del Club Unión y él llegó a tomarle una serie de fotos y a documentar todo lo que estaba haciendo esta persona. La siguió, la extorsionó y abusó sexualmente de ella porque no le pagaba el dinero que él le estaba solicitando. Ese fue el primer caso que tuvo él, este ciudadano, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, y según investigaciones una persona muy brillante, una persona muy inteligente, llegó a cometer este acto. El ciudadano tuvo una condena de 30 meses, pero él no se quedó con eso, con esa actividad, con ese
con ese daño o desvío mental. El 11 de mayo del 2003 se desaparece María Luisa Caballero, que era la pareja de este ciudadano. Según las investigaciones refieren que ese día esta persona, María Luisa, se montó en el vehículo de Carlos Alberto Meneses y la persona desaparece. Días después aparece el vehículo de este ciudadano, el mismo 11 de mayo, y resulta ser que este vehículo se encontraron algunos elementos biológicos y es allí donde, o es este el primer caso emblemático de las ciencias forenses en Panamá, que utiliza o utilizó el ADN en un caso investigativo, en un caso para poder relacionar víctima, relacionarlo con el lugar del hallazgo, en este caso con el vehículo. Y por primera vez se utilizó esta comparación de ADN, esta comparación cromosómica, y resulta ser que, en efecto, la sangre encontrada en el vehículo de Carlos Alberto Meneses pertenecía a María Luisa Caballero. El detalle que pasó acá es que el cadáver nunca fue encontrado y eso lógicamente estancó bastante las investigaciones. Luego, para el día lunes 7 de junio del 2004, fue encontrado un cuerpo putrefacto de Leticia González Gaitán, de 32 años de edad, debajo del Puente de las Américas también, y esta persona, según los exámenes médico forense, arrojó que la vida se le quitó con una estrangulación mecánica directa. Todos estos casos se les atribuyó a Carlos Alberto Meneses Lambis, toda vez de que se tenían todos los elementos de convicción, todos los elementos científicos que acreditaban que esta persona fue la que cometió el hecho punible o los hechos punibles en comento anteriormente. Pero ¿qué ha sucedido? Como lo referí con anterioridad, han pasado 17 años y este sujeto no ha sido encontrado, no se sabe de absolutamente nada de este sujeto, razón por la cual no se le ha podido imputar los cargos de manera directa. Según la escala de maldad del doctor Stone, que ya habíamos referido, se hizo un análisis atendiendo a la conducta de él, atendiendo a la trayectoria también que Luis Alberto Meneses Lambis tuvo, y pudimos llegar a la siguiente conclusión, de que era un sujeto frío, un sujeto calculador, frío porque no tenía miedo en acercárseles a la víctima, calculador porque planificaba todo de tal manera de que nunca fue capturado, astuto porque según investigaciones efectuadas por la Policía Técnica Judicial en aquellos entonces, este sujeto se movía en Panamá y también refieren de que lo vieron a él cruzando la frontera de Panamá con Costa Rica vestido de mujer. Y peligroso, lógicamente, peligroso porque es una persona, si es que no ha muerto, capaz de poder tener un abordaje hacia sus víctimas de manera muy inteligente, de forma tan especial de que se ganaba la confianza de cualquier persona. Y haciendo ese análisis y conclusión al final, según la escala de maldad del doctor Stone, se pudo clasificar en el nivel 7. Individuos altamente narcisistas, no distinguibles de personas con algún tipo de trastornos psicóticos, claro, porque era una persona que usted lo veía y una persona totalmente normal, que matan a gente de su entorno principalmente por celos o pasión. Según las investigaciones también le quitó la vida a su expareja porque presuntamente la expareja tenía un vínculo amoroso con otra persona.
El caso número 2, en este caso sí tuve la oportunidad de participar en esta investigación, José Luis Zamudio, alias Satanás. Un sujeto cuya infancia estuvo muy marcada. Infancia en la cual tuvo padres adoptivos porque, según las investigaciones que se han efectuado, los padres lo abandonaron y fue acogido por otra familia. Y esta persona era muy dado a consumir alcohol y a consumir bebidas de cualquier otra índole, alucinógenos, psicotrópicos. Él residía en Santa Marta, en el distrito de Bugaba, esto en la provincia de Chiriquí, que es una población que queda entre la ciudad de David y Paso Canoas, que es la zona limítrofe con Costa Rica. Este sujeto estuvo bajo la agrupación Teen Challenge, que es una agrupación encargada de mantener personas con algunos tipos de adicción, y de igual manera estuvo en un centro de rehabilitación de menores que se denomina tutelar de menores, y esto quiere decir que toda su vida estuvo marcada por una vida de infelicidad, por una vida de abusos de sustancias, hasta el nivel de querer envenenar el acueducto de esa localidad para envenenar a las demás personas. ¿Qué sucedió con José Luis Zamudio Satanás? En esa explosión de sentimientos, lógicamente, en esa insatisfacción como ser humano y abuso de estas drogas, él comenzó a cometer algunos crímenes. El primer crimen de él fue al hoy occiso Cristóbal Martínez Bejerano, que era un señor, un adulto mayor, el 6 de enero del 2009. Le quita la vida a este señor con un objeto contundente. Según las investigaciones que se desarrolló en aquel entonces, el móvil de esta persona era de robarle, quitarle dinero para él poder satisfacer sus necesidades o abusos en las drogas y en el licor y cualquier otra sustancia. Luego, en la comunidad de Río Sereno, él luego de que comete este hecho, él se traslada para Río Sereno, un lugar de la provincia de Chiriquí, y empieza a trabajar en una de estas fincas dedicadas al cultivo de café y de hortalizas, y le quita la vida a una menor de 2 años utilizando fertilizante o utilizando herbicida o fungicida, y le tira herbicida y fungicida a un envase de yogur que la niña estaba comiendo, y la niña ingesta esta sustancia, perdiendo la vida posteriormente. Y por último, que en esta sí tuve la oportunidad de participar, fue el hallazgo de Susana García. Susana García era una persona pues, que tenía cierto vínculo sentimental con esta persona, y fue encontrada bajo el río Huígala, en el distrito de Boquerón, que es un río que pasa justamente en plena Interamericana. Y en el hallazgo que se hizo en aquel entonces, que tuvimos la participación de estar allí, la persona estaba completamente desnuda. Sus pertenencias, su ropa íntima estaba dispersa a lo largo de todo la ribera del río. Pero cuando se encontró, esta persona estaba en un estado avanzadísimo de descomposición, estaba en una fase de reducción esquelética prácticamente. Sin embargo, con la participación de la médico forense, la doctora Silvia de Vandel, en aquel entonces, que nos acompañó a la diligencia, se pudo determinar de que esta persona fue ultimada con arma blanca, o sea, con cuchillo. Y vimos un estudio, o hicimos un estudio finalista o concluyente, según lo establecido por el doctor Stone, dentro de esta escala de maldad. Le atribuimos que era una persona con adicción a las drogas,
obvia y lógicamente, tenía una infelicidad marcada, es decir, que ya desde pequeño ya él traía un sentimiento reprimido de repulsión de su familia, y era un delincuente habitual, porque también me correspondió hacer otra investigación a nivel de abuso sexual. Esta persona abusó de manera sexual o de forma sexual, físicamente, a una menor de edad en una comunidad cercana a la frontera o Paso Canoa, limítrofe con Costa Rica. Y él era el terror de la localidad. Desde que escuchaban hablar que Satanás andaba por allí, existía un temor, un pavor infundado por esta persona, porque lógicamente, marcado por una adicción a las drogas, esta persona no tenía la capacidad de contener su estado de ánimo, de contener sus acciones, y siempre cometía estos tipos de agravios, adicional a los múltiples robos a mano armada que él cometió a lo largo de su existencia estando en libertad. Porque gracias a Dios, con toda la investigación que se hizo, ya esta persona se encuentra en estos momentos todavía purgando por todos los agravios cometidos, los delitos cometidos y los homicidios cometidos. Al final, la clasificación, según la escala del Dr. Stone, lo podemos clasificar como nivel 5, que es un individuo traumatizado psicológicamente, que están desesperados y asesinan a sus familias que abusaron sexualmente de ellos. Pueden incluirse drogodependencias, que el motivo de su asesinato es para conseguir dinero o droga, pero no poseen características psicopáticas significativas, tienen cierto remordimiento por los casos cometidos. Al final de estos 3 casos, voy a abordarles la conclusión con relación a estos 3 casos ya comentados. El otro caso muy sonado, el de William Dathan Goldberg, alias White Bill o el Loco Bill, un caso muy sonado por la dinámica misma de cómo este sujeto habilidoso, de cómo este sujeto con un coeficiente intelectual muy grande, con capacidad de dominio hacia la colectividad, pudo cometer y apropiarse de muchos bienes. William Dathan Goldberg, estadounidense, él tuvo una migración muy grande a nivel de Panamá. Él estuvo en Boquete, él estuvo en Volcán, estuvo en la Concepción Bugaba, y al final William Dathan Goldberg se ubica o reside ya al final en Isla Colón, Boca del Toro. Para diciembre del 2007, él llegó a hospedarse varios días en una finca. En esa finca que quedó después de dominio de él, en ese entonces William Dathan Goldberg se conocía acá en Panamá como William Cortés. Él se cambió el nombre por William Cortés y así se le denominó acá en Panamá William Cortés. La primera víctima de él, ya estando acá en Isla Colón, fue el matrimonio conformado por Michael Brown y Manchita Brown y el hijo Watson Brown. Este hombre era tan inteligente que él sí estudiaba a sus víctimas, y resulta ser que Michael Brown, también estadounidense, él era un testigo protegido de los Estados Unidos de Norteamérica, y era un testigo protegido porque este ciudadano andaba en narcotráfico y en cosas ilícitas, y él logró su libertad a cambio de brindar información muy fidedigna a los Estados Unidos. Y él, por esa protección de testigos, viene a Isla Colón y se establece en Isla Colón. Y es allí donde existe ese intercambio entre William Cortés y entre Michael Brown, y concertan una entrevista. Y es en esa entrevista donde William Cortés le quita la vida
a estas tres personas, o sea, al matrimonio Brown, tanto al señor Michael Brown, igual que a la señora Manchita Brown y a Watson Brown, sus hijos. Y más allá de esto, que eso es una investigación que realmente quedó un poco inconclusa, de que logró apoderarse de esa hacienda, logró apoderarse de esa propiedad que era antes de la familia Brown, falsificando algunos documentos y falsificando algunos archivos de propiedad del señor Brown, y al final él se queda con esa hacienda que es la denominada Hacienda Cortés, que allí fue donde se quedó erradicado el señor William Dattan Holbert con su esposa. En marzo del 2009, Holbert concerta también una entrevista con el señor Bo Isler. El señor Bo Isler tenía mucha finca en los Estados Unidos, pero también andaba en malos pasos. Situaciones de narcotráfico y todo lo demás. William Holbert se da cuenta de que este señor tiene gran cantidad de dinero y tiene también muchas propiedades, y concerta otra entrevista, pero ya la entrevista sí iba a ser en la hacienda donde él vivía, que era antes de propiedad de la familia Brown. Y allí, en esa entrevista, William Dattan Holbert le quita la vida también al señor Bo Isler y lo lleva a su parte trasera de esta propiedad y lo entierra en fosas distintas, igual que a la familia Brown. En el 2010, la última víctima que se llega a conocer fue la de Cheryl Hughes. Cheryl Hughes también era propietaria de unos hoteles en Isla Colón. Y de igual manera, con la misma metodología, con la misma frialdad, William Dattan Holbert llama a Cheryl para que se entrevisten, y de igual manera le quita la vida a esta joven, que fue encontrada entonces muy cerca del jardín de la propiedad ocupada por William Dattan Holbert y su esposa. ¿Qué sucedió aquí? ¿Cómo se enteró las autoridades de toda esta situación? Por la pérdida de Cheryl Hughes. La familia Brown y Bo Isler no lo iban a echar de menos. ¿Y por qué razón? Porque ambas familias, por así denominarlos, andaban en algunos pasos oscuros. Y como andaban en pasos oscuros, iba a ser mucho más difícil ser reclamados por alguna familia por su ausencia. Contrario con lo que pasó con Cheryl Hughes. Con Cheryl Hughes fue distinto, porque si era una persona, una joven propietaria de hoteles, hostales, con una familia en los Estados Unidos, y sus amistades, al ver su ausencia o notar su ausencia, pusieron la alarma, lógicamente, y las autoridades comenzaron a hacer sus investigaciones. Y es allí donde las informaciones efectuadas apuntaban a que con la única persona o la última persona con la que Cheryl Hughes la habían observado de que estaba hablando y todo lo demás había sido con William Dattan Holbert, las autoridades fueron hasta la hacienda, y es allí donde se percibió un olor muy nauseabundo y se encuentra a Cheryl Hughes. A ella sí no la pudo enterrar completamente, y de esta manera las autoridades dan cuenta del hallazgo primero de Cheryl, y así en esa búsqueda posterior de igual manera se encuentran con la familia Brown y también con Bo Isler. Cada una de estas personas fueron ultimadas por proyectiles de arma de fuego. Dentro de las investigaciones se logró encontrar en el techo de esta hacienda, de la Hacienda Cortés, que era el nombre que tenía, armas de fuego, escopeta, una AK-47 y otras armas adicionales. Hoy por hoy,
William Dattan Holberg ha mencionado o dijo dentro de una de sus declaraciones que él estaba siendo acechado por alguna banda criminal de los Estados Unidos y que él necesitaba poder obtener dinero para pagarle algunos favores criminales a estas bandas de los Estados Unidos, cosa que al final del camino, lógicamente, no fue así. Hoy por hoy conocemos la historia de William Dattan Holberg. Se encuentra en un centro reclusorio de Panamá pagando por sus acciones. Luego de haber analizado todo esto, lo antes referido de William Dattan Holberg, según lo establecido en la escala de maldad del Dr. Stone, llegamos a concluir que era una persona muy inteligente con capacidad de poder convencer a las personas para llevarla a el aposento o el lugar ese donde él tenía, que era la Hacienda Cortés, y luego, lógicamente, quitarle la vida. Y mucho más allá de ello, ser tan inteligente de poder falsificar algunos documentos para poder apropiarse de esos bienes. Calculador, porque todo lo que hizo desde un principio lo hizo de manera muy estructurada. Sin embargo, al final las investigaciones, como ya les he contado, dieron de que tuvo el último contacto con Cheryl. Interesado, claro que sí, porque él escogió o escogía a sus víctimas dependiendo del poder adquisitivo que éste tuviera. Frío, porque él nunca, en todas las entrevistas que se le ha hecho a William Dattan Holberg, ha mostrado algún tipo de remordimiento o algún tipo de sentimientos para referir que no lo hizo con algún tipo de intención. Manipulador, porque tenía esa capacidad también de poder dominar en la mente de estas personas y poder lograr su confianza. Haciendo este análisis, llegando a una conclusión, según la escala de maldad del Dr. Stone, fue clasificado con un nivel 14. Son conspiradores, psicópatas despiadadamente egocéntricos, desean obtener un beneficio de alguien. Y ciertamente en toda la vida que estuvo libre William Dattan Holberg, siempre, según las investigaciones, fue una persona muy arrogante, una persona cuyo eje central de la sociedad tenía que ser él era el que tenía que brillar en un grupo de personas. Ese egocentrismo lo llevó lógicamente también a cometer estos tipos de actos. ¿Qué tiene que ver todo esto para ir concluyendo con la ley panameña? El artículo 36 del Código Penal panameño establece que no es imputable quien al momento de cometer un hecho punible no tenga la capacidad de comprender su ilicitud o, en caso de comprenderla, de autodeterminarse de acuerdo con esa comprensión. El subrayado y lo negrito, eso lo coloqué yo. Y voy a hacer una comparación de este artículo con un artículo también del Código Penal español para poder explicar dónde existe una diferenciación muy interesante y dónde los factores genéticos y cromosómicos van a tener que ver en algo. Según el Código Penal español, artículo 20, refiere que están exentos de responsabilidad criminal, primero, el que al tiempo de cometer la infracción penal a causa de cualquier anomalía, subrayado por mi persona, o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. Si hacemos una comparación entre el artículo 36 del Código Penal panameño y el 20, el Código Penal panameño establece todo lo relacionado a la capacidad de comprender su ilicitud, o sea, que está hablando de lo psíquico, mucho más allá de hablar de algún factor congénito o de algún factor genético que pueda afectar la conducta del ser humano.
El código habla comprender mucho más allá de lo que dice el código español, que habla de cualquier anomalía y lo deja abierto. Cuando se habla de cualquier anomalía, puede ser una anomalía física, puede ser una anomalía mental o psíquica, o puede ser una anomalía, en el caso que nos ocupa, cromosómica, una anomalía genética. Y es allí donde yo llego a concluir que sería muy interesante, y de hecho vamos a ver un caso bien rápido que sucedió en Italia que tiene que ver con estos dos elementos, con el elemento de una anomalía, pero de una anomalía mucho más allá que una anomalía mental. Y el caso que le traigo de manera muy breve es el caso de Abdelmalek Bayout. ¿Quién era Abdelmalek Bayout? Abdelmalek Bayout era una persona, es una persona, de hecho, no ha fallecido, de origen argelí. Y esta persona comete un crimen en Italia. Y al cometer el crimen, su batería de defensa o de defensores hicieron un abordaje cromosómico o un estudio a nivel genético de Abdelmalek Bayout, porque ellos consideraban de que él no tenía la condición psíquica o evolutiva para poder cometer ese delito, que ellos sospechaban de que Abdelmalek padecía algún tipo de situación genética. Y de hecho, así fue. Se hizo un análisis de ADN, un análisis cromosómico de Abdelmalek Bayout, llegando a concluir que esta persona tenía no solamente un cromosoma que tiene que ver con el estado de ánimo y todo lo que hemos referido nosotros, sino que tenía 5 genes adicionales mal formados o con perturbación. Genes estos que tenían que ver directamente con la conducta. Y al ellos, la batería de abogados, al ellos presentarle esto al tribunal italiano, el tribunal de apelaciones, porque este sujeto fue sancionado, lógicamente fue condenado. Sin embargo, la defensa se va a un tribunal de apelaciones, pero lleva adicional los análisis cromosómicos que le hicieron y genéticos a estas personas y lograron determinar que en efecto esta persona, Abdelmalek Bayout, padecía de malformaciones genéticas que tenían que ver con la conducta. ¿Qué hizo el tribunal de apelaciones? Acogió esa apelación y Abdelmalek Bayout se le bajó la condena a solamente pagar 2 años con 8 meses por quitarle la vida a Walter Felipe Novoa Pérez, que era una persona de origen italiana. Los hechos se dieron en Italia. Con esto vemos entonces cómo ya hechos ocurridos en el 2009, 2011, vemos entonces cómo ya cortes internacionales, países internacionales que nos llevan, por así denominarlo, mucha ventaja en materia de juzgamiento penal, han hecho un abordaje científico del entendimiento del comportamiento y la conducta humana, más allá de que si la persona tiene un conocimiento o entendimiento lógico o no de lo que hizo, de lo que cometió, de los daños agraviados. Ya fueron mucho más directos, fueron mucho más a la biología humana y ponderaron como valioso esa información aportada por la batería de abogados de Abdelmalek Bayout, logrando lógicamente sus objetivos, que era por lo menos reducirle la sanción penal impuesta a esta persona. Y es aquí donde
debemos de hacer el análisis concluyente. ¿Estamos preparados nosotros, nuestra administración de justicia panameña, latinoamericana o americana, para ir haciendo estos abordajes genéticos, estudios cromosómicos, para poder entender y para poder valorar con esa sana crítica, el juzgador, el comportamiento del ser humano? ¿Cuál sería el alcance de nosotros o de los países americanos con hacer un abordaje, un estudio y aportar como elementos de convicción estos estudios científicos, genéticos y cromosómicos? Tenemos un camino largo todavía que recorrer, ciertamente. Y yo creo que en función que así como el ser humano evoluciona, así como la tecnología evoluciona, la administración de justicia de igual manera tiene que evolucionar. Y evoluciona en función de cómo ir adecuando las normas jurídicas, las normas procedimentales jurídicas, apegarnos a lo científico, a lo técnico, para poder llegar a demostrar de manera fehaciente lo más posible, acercarnos a una realidad material de un hecho cometido, mucho más allá que solamente sancionar conductas. ¿Y por qué? Porque de nada funcionaría de solamente juzgar a una persona con este factor genético cromosómico. Esto nos permitiría a nosotros también, o permitiría a los estados o a los gobiernos tomar políticas criminológicas en función a estas malformaciones genéticas. ¿De qué manera? Bueno, por ejemplo, haciéndole un examen genético y determinar si los hijos o el hijo de este señor, Abdelmalek Bayot, también tiene esa predisposición genética, y buscar las medidas o tomar las medidas preventivas para poder evitar que ese factor dependiente de esa persona se pueda activar y pueda convertirse en otro Abdelmalek Bayot, juzgado de igual manera por la administración de justicia. A manera de conclusión, puedo referirles a ustedes que la primera de ellas es la investigación criminal y la genética humana. Una investigación criminal sin hacer un abordaje a nivel técnico-científico, definitivamente que nos estamos alejando a la realidad material de los hechos. Por eso es que es muy importante a nivel de la administración de justicia poder darle paso a estos nuevos o estas nuevas tendencias científicos con la finalidad de poder conocer la dinámica delincuencial y tomar las medidas de políticas criminológicas más adecuadas. La administración de justicia y la biología humana, es lógico también de que los administradores de justicia, los encargados de tomar decisiones en un estrado acerca de cualquier investigación criminal que se esté llevando a cabo, hay que ir viendo, hay que irle dándole paso a estas investigaciones a nivel genético y cromosómico para ir entendiendo también la dinámica misma de los hechos y determinar si la persona en realidad tuvo una voluntad o tuvo un deseo de cometer un hecho típico, antijurídico y culpable. La adecuación de las normas penales también, con el ejemplo o con la comparación entre el artículo 36 del Código Penal panameño y el 20 del Código Penal español, vimos cómo el Código Penal español es un poco más amplio y da un poco más cabida a que estos elementos materiales científicos tengan un aporte a ese dinamismo jurídico. Y por último, el juzgamiento penal y los factores biológicos. Al final, la conjugación de estos tres elementos anteriores va a llevar a cabo o va a ser concluyente en un juzgamiento penal, ciertamente, pero un juzgamiento basado en todos los aspectos técnicos y científicos suficientes y aportados
para poder llegar a entender esa evolución del ser humano o esa toma de decisión del ser humano frente a un evento criminal cualquiera. Una historia que contar relatada en capítulos denominados indicios es lo que le denominamos nosotros las ciencias forenses. Así que les doy muchas gracias a ustedes por su participación y me someto para las preguntas, las interrogantes que con mucho gusto tenga a bien los presentes y realizar. Usted comenta que solo un 10% de los hombres llegan a desarrollar este gen guerrero desde su niñez. Entonces, ¿cómo le llamamos a las mujeres que asesinan y cometen una serie de delitos que afectan la vida humana? ¿Cree que eso esté también relacionado con el gen guerrero o no? Sí, Steven, muchas gracias por tu pregunta. Ciertamente los estudios no realizados por mi persona, lógicamente son estudios efectuados por estos psiquiatras y científicos, han arrojado que es el 10% de los hombres con esa predisposición genética. Ahora bien, como les he referido, no necesariamente ese gen es el que va a provocar que una persona cometa alguna acción contraria a la ley. Muchas personas no padecen de ese gen y sin embargo tienen una condición de actuar de forma inadecuada, tal cual como lo establece nuestra codificación. ¿Qué quiere decir esto? Que existen también factores externos, por ejemplo, factores de insuficiencia de atención del niño, maltrato al menor, estos tipos de situaciones a nivel de una corta edad puede predisponer a una persona a esto. Ahora también habrán otros factores también que pueden influir, no solamente estos, a que una persona pueda cometer un delito. Hay personas que han cometido un delito por una necesidad. Por ejemplo, sin entrar en detalle o sin entrar a manifestar si estuvo bien o estuvo mal. E indistintamente de que exista ese factor congénito o no, todo lo que estamos aquí y todos los seres humanos estamos proclives en algún momento de cometer alguna acción que vaya contraria a la ley. En cuanto a la mujer, no necesariamente, y según los estudios han arrojado, de que este fenómeno o esta deformación cromosómica no va con la mujer. Pero el hecho de que la mujer no lo tenga, tampoco no podemos decir de que ella está exenta a cometer algún tipo de delito. Sin embargo, si como les he planteado, hacemos un análisis en los centros penales donde hay mayor población de personas que cometen delitos, es en la población masculina mucho más allá que la femenina. Entonces, ese fenómeno más se atiende a personas que le quitan la vida a otras. Y de igual manera podemos hacer un análisis estadístico de quiénes más le quitan la vida a las demás personas, si el hombre o la mujer. Y de hecho es el hombre el que tiene esa condición más marcada de quitarle la vida a otra persona versus a lo de una mujer, pero no necesariamente ese gen directamente tenga que ver con eso. Son casos, como ya les he referido, son investigaciones un 10%. Cuando hay un homicidio en un centro penitenciario, ¿también llega el personal de criminalística? Sí, le relato un caso que fue en el año 2009, un privado de libertad. Casualmente, bocatoreño, llegó a la antigua cárcel pública de David y ellos siempre tienen peleas territoriales allí. Y ya se les había dicho a este muchacho de que ya los territorios estaban divididos y que él no podía ir a plantar bandera, como decimos en panameño, o agarrar territorio. Y 35 heridas por arma punzocortante al final se le contó a este muchacho cuando se hizo el levantamiento dentro del penal. Dedos andaban por un lado, oreja por otro lado, la nariz por otro lado. Fue algo tan sangriento lo que pasó allí. Y al final del camino, a través de la experiencia también, ya el bagaje de estar en tantos casos, logramos poder primero identificar
¿quiénes fueron los que participaron? Porque al momento de preguntar quién estaba allí, quién observó algo, nadie decía nada. Todo el mundo se quedaba callado y eso es lo que impera en una cárcel. Y al final del camino logramos encontrar algunas gotas de sangre en el cuerpo de algunos privados de libertad y por allí se fue la investigación, porque la única manera de que esa sangre llegara allí y de la forma en que estaba el goteo era de que estuviese cerca. Y así se hizo la investigación y se tuvo al final del camino que separar a algunas personas a otros centros penitenciarios que se convirtieron en testigos del hecho. Pero sí tenemos que asistir porque es una persona, es un ser humano, indistintamente de los delitos que hayan cometido, tiene que ser tratado de manera igual. Sino de mi parte, darle gracias a la Universidad Autónoma de Chiriquí, a la carrera de Investigación Criminal y Seguridad, al señor decano, a nuestro insigne profesor Teófilo Moreno, a nuestra vicedecana, a usted, profesora Vanessa, a todos los estudiantes nacionales y a todas las personas también internacionales que nos han enriquecido también con su presencia. Como siempre lo he dicho, de nada funciona tener un bagaje en este mundo si no compartimos nuestros conocimientos, si no compartimos nuestro aprendizaje. Y es allí donde cada vez que hacemos estos espacios académicos nos enriquecemos bastante. Y debemos de aprovechar estos espacios ahora cuyo margen y distancia se acortan. Y cuenten conmigo, siempre será así, de mi parte, que con lo mucho o poco que hemos aprendido acá de mi parte, de verdad que agradecido cada vez que ustedes me inviten acá, con todo el entusiasmo y el ánimo y la convicción de poder compartir con ustedes lo que sabemos acá. Así que muchas gracias de verdad. Y sobre todo también cuídense, recuerden que todavía la pandemia no se ha ido, debemos de cuidarnos, cuidar a nuestros parientes, a nuestra familia, porque la batalla todavía continúa. Muchas bendiciones para ustedes desde el lugar que se encuentren y he aquí un amigo más, con mucho gusto a sus órdenes.